Les saludo con gusto el día de hoy, miércoles 9 de abril del año 2014. Hoy en Informa TV le daré a conocer que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal señala que la Ley Secundaria de Telecomunicaciones atenta contra los derechos humanos. También estaré informándole que organismos de salud son los más señalados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Otra información, le daré a conocer que Juanes, el cantante, aboga por una mayor participación de los jóvenes en la vida pública. También estaremos viendo que Naciones Unidas pide a Venezuela que evite el uso excesivo de la fuerza. Esto y más en un instante, quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra información nacional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que en los últimos años los organismos públicos de salud ocupan los primeros lugares por el número de quejas presentadas ante esa instancia e indicó que los reclamos van en aumento. El organismo que preside, Raúl Plasencia Villanueva, precisó que las principales denuncias son por negligencia médica, omitir suministrar medicamentos, prestar indebidamente el servicio público de salud, negar proporcionar atención médica y obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social. Por esta razón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos considera necesario que se impulsen políticas públicas para garantizar que todas las personas, sin discriminación alguna, tengan acceso a programas, mecanismos y acciones de salud. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México encabezó una jornada comunitaria y de salud en el municipio de Donato de Guerra, organizada en conjunto con el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de allá del Estado de México. En esa cabecera municipal, cuya población es en su mayoría de origen mazahua, se brindó asistencia social a mujeres, niñas, niños, adultos mayores y hombres con la única finalidad de mejorar la condición de la ciudadanía en desventaja y acercar a esta comunidad todos los servicios que ofrece la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. En días pasados, el ombudsman guerrerense, el licenciado Ramón Navarrete Magdaleno, se reunió con integrantes del gremio periodístico, a quienes expresó que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero se mantiene en constante alerta ante situaciones que pongan en riesgo la integridad de los integrantes de este gremio. El defensor de derechos humanos expresó que la libertad periodística es un derecho humano que debe ser respetado de manera integral, pues dijo es reconocido y garantizado por nuestra Carta Magna, así como por los tratados internacionales de los cuales México forma parte. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó el informe especial denominado Situación de los Derechos Humanos de las Poblaciones Callejeras en el Distrito Federal 2012-2013. En este se propone y demandan leyes y políticas públicas integrales, así como una profunda coordinación institucional que no criminalice a este sector de la sociedad capitalina, que incluye niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Por su parte, durante la presentación de este informe que se llevó a cabo en la Sala Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la ombudsperson Perla Gómez Gallardo dijo que en muchas ocasiones es el silencio el que constituye una forma encubierta de discriminación y que detrás de este silencio es posible advertir esa sutil manera en que se manifiesta la exclusión. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, Adolfo López Vadillo, aseveró que las nuevas tecnologías de la información y comunicación son herramientas que proporcionan grandes beneficios para quienes las utilizan. Sin embargo, dijo, es necesario reflexionar sobre los riesgos que representan en la actualidad. Esto fue lo que dijo al impartir la conferencia denominada Los Derechos Humanos y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación a estudiantes y personal académico del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla. Esto se llevó a cabo en el municipio de
Chignahuapan, a quienes durante su presentación el ombudsman les explicó que se trata de prevenir las violaciones a los derechos humanos a través de las redes sociales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala se pronunció porque el Congreso local retome la iniciativa para crear la Ley de Protección a Víctimas para el Estado de Tlaxcala, pues la comisión sostuvo que es impostergable la aprobación de esta norma. En este sentido, Francisco Mixcoatl Antonio, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquel estado, señaló que es importante que la Cámara de Diputados vuelva a analizar esta propuesta, toda vez que quedó en el archivo ante el cambio en la legislatura local. El ombudsman tlaxcalteca consideró que es necesario que haya mejores herramientas para proteger a las víctimas de cualquier delito. Además, dijo que de otra forma los abusos seguirán y no habrá instancia alguna que los pueda frenar o combatir. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Congreso del Estado de San Luis Potosí, el diputado Miguel de Jesús Maza Hernández, manifestó que uno de los compromisos de la 60 legislatura es trabajar de manera coordinada con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por ello, dio a conocer que en los próximos días se sostendrá una reunión para despejar las dudas que se pudieron generar en relación al informe de actividades que presentó hace unos días el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Vega Arroyo. Por su parte, el diputado señaló que el objetivo es citar al ombudsman estatal después de que se haya hecho un análisis minucioso de estos datos entregados y así pueda responder a los cuestionamientos que puedan surgir al respecto con la única finalidad de clarificar las dudas que se pudiesen tener. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal considera que la iniciativa de ley secundaria en materia de telecomunicaciones, la cual, como usted sabe, fue presentada este pasado lunes 24 de marzo en la Cámara de Senadores, contiene disposiciones que son contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución mexicana, así como en los distintos tratados internacionales en la materia que obligan a todas las autoridades de nuestro Estado mexicano. De acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, esta propuesta legislativa vulnera la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información. Además, establece controles ilegítimos a medios de comunicación públicos y sociales, introduce mecanismos de censura previa, retira facultades especiales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, carece de perspectiva de género, amenaza la privacidad de las personas y controla el Internet. Bien, esta es la postura que mencionó la Comisión de Derechos Humanos en torno a esta nueva ley. De esta forma terminamos con nuestra información nacional, hacemos un breve corte y regresamos con ustedes. Estamos nuevamente con ustedes para presentarles lo que sucede en Iberoamérica. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, reiteró ayer martes su llamado al diálogo en Venezuela e instó a las autoridades a permitir las protestas pacíficas y limitar el uso de la fuerza contra los manifestantes. Cabe señalar que las protestas en Venezuela por parte de estudiantes y sectores de oposición contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro comenzaron el pasado 12 de febrero y estos episodios de violencia registrados han dejado hasta el momento al menos 39 muertos y decenas de heridos. El cantante colombiano Juanes instó a la comunidad internacional y a los gobiernos a escuchar las opiniones de las y los jóvenes. En un encuentro con chicos de Medellín, en el marco de la 7ª sesión del Foro Urbano Mundial que se celebra en esa ciudad, Juanes indicó que los jóvenes tienen la capacidad de transformar el mundo y señaló que no son ajenos a las decisiones de los gobernantes relativas a la creación de empleo o la mejora de las ciudades. Cabe señalar que Juanes es el impulsor de la Fundación Mi Sangre, que promueve proyectos educativos para menores y los aleja de la violencia a través del arte y la música. Y bien, esta fundación estará participando en el Foro Urbano Mundial durante toda esta semana.
Desde el día de ayer martes se encuentran abiertas las inscripciones para participar en el 12º concurso universitario de derechos humanos promovido por la Defensoría del Pueblo de Colombia, con el apoyo del Programa de Derechos Humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. En esta oportunidad, cada equipo estará conformado por 5 integrantes, un docente, 2 participantes principales y 2 suplentes, de los programas de ciencias jurídicas, sociales, humanas y afines de todos los centros de educación superior de Colombia. Las o los interesados deberán cumplir con los requisitos de inscripción estipulados en la página web de la Defensoría de Colombia. Y bien, usted puede mandar un correo a este concurso. Cerca de una treintena de participantes procedentes de 16 países de América Latina y el Caribe asistieron al curso sobre migración internacional que ofrece cada año la Organización Internacional para las Migraciones y que se clausuró ayer martes en el Mar de la Plata, Argentina. Durante los 11 días de trabajo, las y los asistentes conocieron y debatieron las tendencias actuales de la migración internacional y otros asuntos, incluido el de los derechos humanos de los migrantes, de los que buscan asilo y de los refugiados. También ahí los participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar información acerca de las políticas más eficaces para abordar esos flujos de personas, con un enfoque primordial sobre la situación en la región. Esto es parte de lo que sucede en Iberoamérica. Regresamos con ustedes después de un corte. En este momento nos encontramos con ustedes para presentarle lo que sucede en materia de derechos humanos a nivel internacional. Y antes de comenzar, le quiero recordar que usted puede visitar nuestra página de Informa TV, lo puede hacer en la página de Facebook, nos encuentra como Informa TV, o bien nos puede seguir a través de Twitter, nos encuentra ahí, nos puede seguir como @InformaTV_DHNet. Ahora sí, comenzamos con la información. La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, realizará una visita a Marruecos en mayo y el gobierno de aquel país ya igualmente ha invitado a 3 relatores especiales, entre ellos los encargados de la independencia de los jueces y de la libertad religiosa. Cabe señalar que ya en varias delegaciones de la ONU han efectuado visitas de trabajo en los últimos años a Marruecos y estas iniciativas reflejan claramente el compromiso de ese país en pro del respeto de los derechos humanos. El secretario general de la ONU exigió ayer martes a las partes involucradas en el conflicto en Siria que protejan a los civiles y pongan fin a la crisis de inmediato, después de haber conocido que un anciano sacerdote jesuita fue asesinado este pasado lunes en la ciudad sitiada de Homs. Ban Ki-moon manifestó en su comunicado difundido por su portavoz que el gobierno sirio y los grupos armados tienen la obligación legal y la responsabilidad moral de proteger a todos los civiles. La misión de asistencia de la ONU para Afganistán, UNAMA, el presidente de esta misión allá en Afganistán, Jan Kubis, urgió ayer martes a los candidatos que participarán en las elecciones celebradas este fin de semana en ese país, así como a sus seguidores y a la ciudadanía en general, a respetar el trabajo de las 2 instituciones electorales que se encargan del escrutinio de estos votos. Sin embargo, recordó que el proceso aún no termina y que los votos deben ser contados y las quejas deben resolverse de forma eficiente y subrayó la importancia de que los resultados sean transparentes y debidamente puntuales. La Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y sus socios en Irak están realizando una campaña masiva de vacunación contra la polio. Esto después de confirmar las autoridades sanitarias de aquel país el primer caso de contagio en 14 años.
La víctima es un niño de 6 meses de edad, residente en la localidad de Ruzafa, en el norte de Bagdad. Él sufre de parálisis a causa de este virus, cuya presencia no se había detectado en territorio iraquí desde el año 2000. Ese Fondo de Naciones Unidas también participa en las campañas masivas de vacunación que se realizan en Siria y Egipto, en un intento de proteger a unos 20 millones de niñas y niños en Oriente Medio contra esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, informó que hasta el momento se han constatado en Guinea Ecuatorial un total de 157 casos clínicos de enfermedad por el virus del ébola y 101 de esos pacientes lamentablemente ya han perdido la vida. En el caso de Liberia, hay 23 casos confirmados de contagio por este virus y se han producido 7 muertes. También se han detectado 9 casos sospechosos en Mali y 2 más en Sierra Leona. No obstante, la OMS tiene más de medio centenar de personas trabajando en esa región africana para tratar de controlar este brote de ébola y por el momento no ha recomendado limitaciones al comercio o a los viajes hacia Guinea Ecuatorial. Una serie de dirigentes de distintas organizaciones se reunieron en la ciudad chilena de Coquimbo, con el objetivo de conformar una comisión de derechos humanos en esa región. Esta actividad se desarrolló a finales del mes de marzo en la Casa de la Memoria de Coquimbo, y ahí se reunieron agrupaciones de expresos políticos y familiares de Coquimbo. Esta Comisión de Derechos Humanos se encargará de atender todos los temas pendientes desde el año de 1973 al año 1990. Es importante señalarle que estas agrupaciones se reunirán este próximo 12 de abril en esa misma sede, en la Casa de Coquimbo, y la invitación queda abierta para todas y todos los interesados en temas de derechos humanos. Bien, de esta forma hemos terminado con nuestra información y así nos despedimos, no sin antes agradecerle que usted haya estado con nosotros. Lo esperamos el día de mañana jueves con más información.